Vamos a dedicar esta primera sesión post-vacacional a revisar, recordar los ejercicios propuestos para estas vacaciones. Había un poco de todo y servía para preparar la prueba escrita que tendremos el próximo viernes. En el primero de ellos, en el 283, pues tratábamos con sandías. Y nos decían que el peso medio de las sandías era de 7 kilos y la desviación típica 2. Datos poblacionales. De todas las sandías cultivadas se sabe la media y la desviación típica. Entonces se coge una muestra de 16 sandías y nos preguntan por la probabilidad de que el peso medio de esa muestra esté entre dos valores. Entonces tenemos que situarnos en el tipo de problema. Es un problema de distribuciones muestrales. Se conocen las características de la población y nos preguntan lo que pasa al elegir una muestra, que podemos decir de la media muestral. Bien, pues en ese caso la variable que tenemos que manejar, el peso medio de la muestra, sabemos que sigue una distribución normal, cuya media es la de toda la población y cuya desviación típica es la de la población entre la raíz de n. Esta es la variable en un problema de medias muestrales. Bueno, pues si la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que esa media esté entre estos dos valores? Teniendo claro que la tipificación hay que hacerla con esta media y esta desviación típica, el resto ya es usar la tabla de la distribución normal, hacer las transformaciones adecuadas y llegar al resultado. ¿Vale? Ejercicio sobre distribuciones muestrales, en este caso concreto de una media. En el siguiente ejercicio nos hablan de habitantes y de su gasto en ocio. Habitantes de una población y de su gasto en ocio. Como antes nos dan la media de gasto de toda la población y la desviación típica, 540. Conocemos los datos de la población. Nos empiezan preguntando cuál es la probabilidad de que ese gasto esté entre 450 y 510 euros. Si se elige una persona, ¿cuál es la probabilidad de que gaste entre estos dos valores? No hay muestras, simplemente se trata de la distribución normal, en la cual se tipifica con la variable original, la variable inicial, gasto de la población. Entonces, con esta media y esta desviación típica, podemos calcular la probabilidad que nos piden. Y el resultado pues es 0,4931 o así en porcentaje. O sea que este es un ejercicio simplemente de distribución normal. En el segundo apartado ya nos hablan de una muestra de 9 habitantes. Entonces, al introducir la muestra, se introduce la variable media muestral, el gasto medio de la muestra, que tiene ya unas características diferentes. La media no, la media es la misma, pero la desviación típica sí que es diferente. La inicial entre raíz de n. Entonces, es ahora con esta variable y estas características con lo que hay que trabajar y con lo que hay que tipificar. Pero la pregunta se formula de una manera un poco particular. No te preguntan cuál es la probabilidad de que el gasto medio de la muestra sea tal o cual, sino que nos preguntan por el gasto total. ¿Cuál es la probabilidad de que el gasto total sea mayor de 4.700 euros? Bueno, pues nosotros no estamos manejando el gasto total. Nosotros estamos manejando el gasto medio de la muestra. ¿Cómo se relaciona uno con otro? Pues del total a la media se pasa simplemente dividiendo entre el número de individuos, entre el tamaño de la muestra. Entonces, decir que el gasto total sea mayor de 4.700 es lo mismo que decir que el gasto medio de esas 9 personas de la muestra sea mayor de 4.700 entre 9. Bueno, pues esta es la pregunta a la que hay que contestar con la variable que tenemos que usar, la media de la muestra.
Bien, pues la tipificación, insistir, hay que hacerlo con las características de esa variable que tenemos que manejar, la media muestral. Y se tipifica con esa media de 500 y esa desviación típica de 13,33, y el resto ya pues son las operaciones habituales para un cálculo de las probabilidades. Paso un poquito rápido, vais a tener los apuntes y esto ya simplemente es, después de la tipificación, calcular las probabilidades. Entonces no merece mucho la pena detenerse en ello, insisto, porque tenéis los cálculos detallados en los apuntes. Ahora pasamos a un ejercicio de selectividad, hoja 4, A3. Bueno, pues nos habla ahora de una población de alumnos y de una característica que es su estatura. Bien, lo que nos dicen es que se conoce la desviación típica, pero no se conoce la media, la estatura media de todos esos alumnos del colegio. De hecho, lo que leemos después es que hay que estimar, aproximar, hallar un intervalo que nos indique por dónde anda esta media de toda la población. Entonces, aquí no hay dato de la media de la población, a diferencia de los dos ejercicios anteriores. Es eso precisamente lo que se quiere estimar, lo que se quiere aproximar, de lo que queremos hallar, y es la palabra clave que nos tiene que situar en el enunciado, de lo que queremos hallar el intervalo de confianza. ¿Qué se hace para sacar ese intervalo de confianza para aproximarnos a esta media de toda la población? Coger una muestra que nos dicen que es de 100 alumnos y nos dicen cuál ha sido la estatura media de estos 100 alumnos. Ahora la información que tenemos es de la muestra, en los anteriores la información que teníamos era de la población. Nos dicen que la media de la muestra es 170 centímetros. Bueno, pues vamos a calcular el intervalo de confianza a partir, para empezar, del nivel de confianza. El nivel de confianza nos dicen que es el 99%. Bueno, pues eso nos va a servir para sacar alfa. 1 menos alfa es 0,99. Alfa, por lo tanto, es 0,01. Entonces, en un intervalo de confianza, la clave estaba en sacar el error. En ese error interviene la desviación típica que nos la dan, el tamaño de la muestra que nos la dan, y el valor crítico, que es lo que hay que calcular a partir del nivel de confianza. Una vez de lo que sabemos lo que vale alfa, el 0,01, siempre hay que escribir esto, el valor crítico es el que cumple que la probabilidad de z menor que ese valor crítico es 1 menos alfa medios. O sea, en este caso, para este alfa, 0,995. Bueno, pues se busca dentro de la tabla el 0,995. Si recordáis, este era un caso en el que estaba justo entre dos valores, entre 2,57 y 2,58. Pues se cogía la media o el valor intermedio entre 2,57 y 2,58, que es 2,575. Y una vez que tenemos el valor crítico, se puede calcular ya el error. En este caso, 6,4375. Y dado el error, el intervalo de confianza se saca restando y sumando ese error a la media de la muestra que nos da el ejercicio. Bueno, pues si a los 170 centímetros le restamos y le sumamos el error, se obtiene este intervalo de confianza. Y luego se comenta lo habitual, con una probabilidad o confianza del 99%, la estatura media, porque esa es la característica que estamos estudiando, de los alumnos de toda la población, está en ese intervalo. Problema de intervalos de confianza o, a partir de la información de una muestra, aproximar, dar un intervalo para la media de toda la población. Bien, en el B se plantea algo parecido, pero cambiando los datos. Ahora nos dicen cuál tiene que ser el error máximo y nos piden sacar cuál debería ser el tamaño de la muestra. Nos cambian el nivel de confianza, así que hay otro alfa y hay otro valor crítico que hallar. En este caso, para este alfa, el valor crítico es 1,96. Bien, pues vamos a la fórmula del error, pero ahora la incógnita es la n.
error, valor crítico, desviación típica y hay que despejar la n. Pues raíz de n se pasa multiplicando y el 8 se pasa dividiendo. Y una vez que tenemos raíz de n, pues hay que elevar al cuadrado. N es s cuadrado, 37,5, que siempre se aproxima hacia arriba porque este es el mínimo y hay que entrevistar a un número entero de personas. Pues el valor de n, por lo tanto, es 38. En el siguiente ejercicio nos encontramos con una variable de tipo binomial. Recuerdo, es importante distinguir si la variable que nos indican es continua, como el peso de las sandías, la estatura de los alumnos, o si es de tipo binomial, es decir, sí o no. Entonces, aquí nos hablan de estar o no parado. Pues eso es una variable de tipo binomial. Cuando manejamos variables de este estilo, no nos preocupa ya la media, nos preocupa la proporción. Bueno, pues el enunciado nos dice la proporción de parados. 18%, siempre pásese a tanto por 1, ¿eh? Los porcientos no nos valen. 0,18. Entonces nos preguntan, ¿qué ocurre si se elige una muestra de 80 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de parados esté entre dos valores? Bueno, pues entonces, de la variable poblacional, de la proporción poblacional, tenemos que pasar a la proporción muestral. ¿Qué sabemos de esta proporción muestral, de la proporción de parados en la muestra? Pues que su media coincide con, que primero que sigue una distribución normal. Segundo, que la media de esa distribución normal es la misma que la proporción de la población y que la desviación típica sigue esta fórmula, raíz de p por 1 menos p entre n. Estas son las características de la variable que tenemos que manejar. Bueno, pues si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la proporción en la muestra esté entre estos dos valores, tipificamos con estas características, sacamos los valores de z, planteamos la probabilidad, pues desarrollando como diferencia, z menor que el valor más alto, z menor que el valor más bajo, y se resuelve usando la tabla. Esta sería la solución. Esta es la la probabilidad de que en la muestra tenga una proporción de parados entre el 15 y el 20%. El siguiente tiene un planteamiento similar. La variable aleatoria vuelve a ser binomial porque es tener o no termitas. Conocemos la proporción de la población de árboles que tienen termitas, datos de la población, y nos preguntan qué ocurre si se coge una muestra de 120 árboles. Bueno, pues como antes, la variable aleatoria, proporción de árboles con termitas en la muestra, está p con gorro, sigue una distribución normal, cuya media es la p de toda la población y cuya desviación típica sigue esta fórmula para dar este resultado. Bien, pero no nos preguntan probabilidad de que la proporción de árboles sea tal o cual, sino de que haya menos de 21 árboles. No nos indican una proporción de árboles, sino el total de árboles. Para pasar del total de árboles a una proporción hay que hacer lo que en un ejercicio precedente, dividir el total de árboles, los árboles que queremos que no estén afectados o que estén afectados entre el total de árboles. Esta es la proporción. Esto corresponde a una variable que puedo manejar. Bueno, pues cuando ya tengo la proporción de la muestra y no todos los árboles que pueden estar afectados, hago los cálculos habituales. Probabilidad de que la proporción sea menor que este valor, pues la hallo con la tipificación, insistir con las características de la variable proporción muestral y resolviendo ya pues con el uso de la tabla y las transformaciones correspondientes. Este resultado es la probabilidad de que menos de 21 árboles estén afectados. Cortamos, continuamos en otro vídeo.